Cordial saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Luis Carlos Salazar Delgado, tengo 27 años, estoy matriculado en Ingeniería Electrónica, soy estudiante nuevo. Tengo una niña de 3 años, mi principal afición es poderle dar las mayores comodidades a partir de mi carrera. Soy electromecánico de profesión desde hace 12 años. Trabajo en una empresa radicada en Medellín llamada Mercovil. Mi principal afición es cantar, bailar, compartir con mi familia, salir a lugares buenos, conocer toda Colombia. En este momento me encuentro trabajando en Jumbo, Cali, y mi expectativa con esta carrera es poder ser independiente con lo que pueda adquirir y los conocimientos que pueda adquirir mediante este curso de formación. A continuación les voy a dar un pequeño desglose de lenguajes de programación, su historia, diferencias entre algunos lenguajes de programación que voy a mostrar en las siguientes diapositivas. El lenguaje de programación se remonta antes de los años 40, donde una máquina llamada Hardcore creaba patrones decorativos automáticamente siguiendo una secuencia grabada en tarjetas perforadas. Uno de los primeros programas de computadoras conocidos en el mundo fue creado por Ada Lovelace entre los años 1842 y 1843, que demostraba cómo calcular los números de Bernoulli. En 1890, Olit codificó datos en el censo de las tarjetas perforadas. Los primeros códigos de computadora eran regidos según sus aplicaciones en la década del siglo XX. La lógica podría ser expresada también con números. Uno de los códigos más importantes fue el de Turing, ya que nos servía para complejas programaciones algorítmicas en un futuro. Antes de los 40, los lenguajes eran definidos por el hardware y se usaban tambores magnéticos para almacenar información que se intercalaban con la rotación del tambor. En este tiempo, los lenguajes de programación eran muy simples y extremadamente limitados, ya que su programación se debía explícitamente al hardware. La programación en los 40. En esta época se crearon las primeras computadoras con alimentación eléctrica. Debido a problemas de velocidad y memoria, los programadores requerían mayor esfuerzo. Uno de los principales lenguajes de programación en esta época fue el llamado ALGOL 60, Algorithmic Language. Este programa consolidó las ideas que circulaban en el momento y proporcionó ideas como estructura de bloques anidadas, donde las secuencias se agrupaban en bloques sin pertenecer a procedimientos por separado. El ámbito léxico, donde los bloques tenían sus propias variables y se podía ocultar la información. Otra innovación fue cómo el lenguaje se escribió a través de notaciones matemáticas exactas, utilizando backwards north form, posteriormente utilizadas para lenguajes que transcurrieran en el tiempo. Una de las ideas principales de ALGOL 68 fue la sintaxis ortogonal. En esta temporada, este programa es muy complejo de manejar, pero fue la base para posteriores lenguajes de programación. Lenguaje en los 70. En este periodo, los lenguajes tuvieron gran éxito y fueron orientados a los objetos. Prolog fue el primero en utilizar programación lógica. Simula, C, Smalltalk, Prolog y ML son lenguajes que hasta la actualidad aún son base para lenguajes posteriores. En los años 60 y 70 hubo un debate sobre la programación estructurada, donde debatían el uso del Goto. Esto fue dado como una gran noticia en este tiempo. Lenguaje en los 80. En esta época se trabajó a partir de la programación orientada en objetos y de sistemas. También se invirtieron grandes sumas de dinero para los lenguajes de quinta generación que sirvieron de base para programar programaciones militares. Estas incluían construcciones de programación lógica. En esta época se enfocó la programación en el uso de módulos, los cuales eran relacionados con construcciones de programación genéricas que no eran más que módulos parametrizados. También en esta época el movimiento RISC publicaba que el hardware debería estar diseñado para los compiladores más que para los programadores. Este movimiento despertó interés en la tecnología de la conspiración de alto nivel.
Lenguaje en los 90. En esta época el Internet fue el gran acontecimiento histórico que dio oportunidad de crear nuevos lenguajes, en particular la programación Java, debido a su acoplación con el navegador y varios lenguajes de scripting. Todos estos lenguajes están orientados a objetos y la gran innovación fue el Internet. Programación en la actualidad. En estos momentos los lenguajes de programación son más fáciles de manejar y paralelizar. Controlan el flujo de información, desarrollan software orientados a componentes y son la base de la tecnología de aplicaciones utilizadas en nuestra vida cotidiana. Un gran ejemplo de ellas son las aplicaciones para Android y todo lo que normalmente vemos en el mercado. Esa es la programación en la actualidad. Diferencias entre lenguajes de programación actuales. Uno de los 5 lenguajes de programación más populares en la actualidad son el Java, el lenguaje C, el lenguaje C++, el lenguaje Python y el lenguaje C numeral. El Java es muy popular para la programación de aplicaciones para Android debido a su compatibilidad regresiva, lo cual significa que al actualizarse dejan obsoletos las versiones anteriores. El lenguaje C es utilizado normalmente para crear software de sistemas, el cual se puede aprender rápidamente y no está ligado a ningún sistema operativo. El lenguaje C++ es una innovación del lenguaje C, nos permite manipular objetos, es versátil, es multiplataforma y ofrece un gran rendimiento. El lenguaje Python es uno de los más fáciles de aprender, es un lenguaje interpretado y multiparadigma y está hecho para ser legible con facilidad y utiliza palabras donde otros lenguajes usan símbolos. El lenguaje C numeral está orientado a objetos, ha sido diseñado por Microsoft y se deriva de la sintaxis del C y del C++. Su principal aplicación es la de crear aplicaciones complejas con facilidad. Este lenguaje es conocido como una programación estándar para Windows. Tendencias en programación. Una de las principales tendencias en la programación es la de aumentar el soporte para lenguajes utilizados comercialmente para hacer códigos más fáciles de entender y parametrizar. Agregar verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad. Construir software destinados a componentes. Metaprogramación. La reflexión o el acceso al árbol de la sintaxis abstracta. Una mayor distribución. Una integración con base de datos. Que no se limite el conjunto de caracteres contenidos en ADS, permitiendo el uso de otros caracteres no latinos. XML para interfaz gráfica. La programación orientada a aspectos y el lenguaje que soporten programas sobre procesadores de la GPU, en paralelo como OpenCL. Buenas prácticas de programación. Cuando hablamos de buenas prácticas nos referimos a que nuestra programación sea lo más directa y simple posible, que el programa sea explicado previamente y tenga los resultados esperados, que sea de fácil análisis por cualquier programador. En conclusión, nuestros programas deben estar parametrizados por estándares de fácil comprensión donde el usuario pueda entender con facilidad nuestros códigos, porque dentro de la simplicidad están los resultados esperados. Lenguaje C numeral. Es un lenguaje orientado a objetos elegantes que nos permite compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan dentro de NetFramework Network. Se utiliza para crear servicios web XML, aplicaciones cliente-servidor y aplicaciones de base de datos. Posee un editor de código avanzado, buenos diseñadores de interfaz y un depurador integrado, y numerosas herramientas para su máximo desarrollo. Sintaxis de C numeral es muy fácil y sencilla de aprender. Se basa en signos de llaves y es reconocida por cualquier persona que haya manejado C, C++ y Java. C numeral admite métodos de tipo genérico, que permiten mayor rendimiento y nos permite definir comportamientos personalizados que el cliente puede utilizar fácilmente. Este lenguaje permite conceptos de encapsulación, herencia y poliformismo. Por lo pronto, este es mi pequeño trabajo relacionado con los lenguajes de programación. No está más decir que fue un proceso muy instructivo, que aprendí un poco de la historia de los lenguajes y que espero que el curso me enseñe a programar en alguno de estos tipos de lenguajes que hemos estado analizando.
que tengan un buen fin de semana y que la pasen muy bien. Espero que el trabajo sea de su agrado.